Jean Diomande lleva ahora una cifra que ningún adolescente había tenido jamás en la historia del fútbol africano: 140 millones de euros, cerca de 161 millones de dólares, lo que el Real Madrid acordó pagar al RB Leipzig para llevar al Santiago Bernabéu al extremo de 19 años. Solo esa cantidad bastaría para llenar de titulares una temporada, pero la verdadera historia no está en la etiqueta del precio. Está en lo que ocurrió en el instante en que este adolescente entró en un vestuario donde ya había un finalista de un mundial, un aspirante al Balón de Oro y una plantilla llena de futbolistas que literalmente han visto y ganado todo lo que este deporte puede ofrecer, y aún así hizo que todos se detuvieran a mirarlo. Conviene situar la escena, porque la cronología importa y todo acaba de suceder. El 6 de agosto de 2026, el Real Madrid confirmó mediante un comunicado oficial que había alcanzado un acuerdo con el RB Leipzig por Diomande, vinculado al club durante 7 temporadas hasta el 30 de junio de 2033. Medios españoles e internacionales situaron el paquete total de la operación, incluidos los variables, en torno a los 140 millones de euros. Eso lo convirtió en el futbolista africano más caro en fichar por un club europeo y superó lo que el Real Madrid pagó al Borussia Dortmund por Jude Bellingham en 2023. Como referencia, aquella operación por Bellingham alcanzó los 134 millones de euros con bonus. Diomande acaba de superarla con 19 años y después de una sola gran temporada en Alemania. La operación no fue silenciosa ni rápida. El Paris Saint-Germain pujó fuerte y, según distintas informaciones, llegó a ofrecer más de 100 millones de libras antes de retirarse por completo a finales de julio. Su comunicado oficial de entonces sonó casi como una declaración política. El club insistió en que no vulneraría, entre comillas, sus principios de gestión financiera racional y equilibrio de plantilla. Fin de la cita. También se habló del Liverpool, que igualmente dio un paso atrás. Así quedó el Real Madrid bajo la presidencia de Florentino Pérez para cerrar la negociación, y según la mayoría de versiones no fue sencillo. A comienzos de agosto, informaciones procedentes de España describían unas conversaciones bloqueadas, con el Leipzig aferrado a una valoración superior a los 138 millones de dólares y una oferta inicial del Madrid más cercana a los 115 millones. Hicieron falta varios días más de negociación hasta que ambos consejos directivos aprobaron el acuerdo. Ese pulso financiero entre dos de los clubes más ricos y políticamente influyentes del continente dice mucho sobre dónde reside hoy el verdadero poder en el fútbol moderno. No sobre el césped, sino en despachos donde se negocian cifras comparables a los presupuestos de países pequeños. Diomande llegó a Madrid tras un año de explosión que parece escrito para una película. Solo un año antes había fichado por el RB Leipzig, procedente del Leganés de la segunda división española, y después fue elegido mejor jugador joven de la Bundesliga de la temporada 2025-2026. Cerró ese curso representando a Costa de Marfil en el Mundial de 2026. Para un país que ya ha producido talentos generacionales, pero que rara vez ha visto a uno de ellos alcanzar una cifra semejante en el mercado abierto, este traspaso pesa mucho más que las estadísticas. En su país se interpreta como un símbolo, la prueba de que las academias de África Occidental y las vías desde categorías inferiores todavía pueden producir a los extremos más codiciados del planeta, y de que el valor económico del fútbol africano dentro del mercado europeo de fichajes sigue creciendo año tras año. Y ahora, aquella primera sesión, la que supuestamente sorprendió incluso a Kylian Mbappé. Según informó el medio español Defensa Central, con buenas fuentes dentro de la ciudad deportiva de Valdebebas, la presentación de Diomande ante la plantilla no tuvo nada de debut prudente. La mayoría de los adolescentes que entran en un vestuario rodeados de campeones de la Champions y de aspirantes reales al Balón de Oro suelen ir sobre seguro, pase lateral, poco riesgo y evitar el error delante de las leyendas. Según esas informaciones, Diomande hizo exactamente lo contrario desde su primer toque. Encara a los defensores en el 1 contra 1 durante los ejercicios en espacios reducidos, usó ambas piernas con total confianza y mostró una aceleración que llamó la atención de Mbappé.
Sobresalieron tres rasgos: una velocidad explosiva y decisiva, una capacidad auténtica para jugar con las dos piernas que lo vuelve imprevisible para cualquier defensa, y un talento poco común para superar rivales en espacios mínimos, allí donde la mayoría de los extremos de su edad simplemente descargarían el balón. Es imposible verificar desde fuera si cada detalle de ese relato es exacto, pero encaja con lo descrito por varios medios deportivos españoles en los días posteriores a su fichaje. Aquello no fue una entrada tímida ni nerviosa. ¿Por qué importa todo esto desde el punto de vista táctico y por qué precisamente ahora? Porque el Real Madrid lleva meses con un enorme vacío en la derecha de su ataque y no es un problema menor ni de corto plazo. Rodrygo, el extremo brasileño que había ocupado ese papel durante años, sufrió una grave lesión de rodilla en marzo de 2026, rotura del ligamento cruzado anterior y daños en el menisco en una derrota liguera frente al Getafe. El club confirmó que se perdería lo que quedaba de temporada y dolorosamente todo el Mundial de 2026 con Brasil. Los plazos de recuperación de una lesión así suelen acercarse a los 9 o 10 meses, lo que dejó a Rodrygo fuera durante el tramo más importante del calendario, y coincidió con otro cambio profundo. José Mourinho regresó para hacerse cargo del equipo antes de la pretemporada de julio. Así que el Real Madrid entraba en el nuevo curso con un entrenador que volvía para reconstruir la plantilla, un extremo emblemático apartado durante buena parte de un año y una estructura ofensiva que, casi sin hacer ruido, se había vuelto desequilibrada y previsible. Antes de Diomande, el peso ofensivo del Madrid se inclinaba claramente a la izquierda, la zona donde prefieren moverse Vinicius Jr. y Mbappé. Los rivales lo detectaron enseguida. Bastaba con cerrar el carril central, cargar el costado izquierdo con 2 e incluso 3 defensores sobre Vinicius y Mbappé y asfixiar gran parte de la creatividad del Real Madrid. Es un planteamiento directo, de mentalidad defensiva, pero funcionó las suficientes veces como para convertirse en un problema táctico real. El fichaje de Diomande ataca ese desequilibrio de frente. Al ocupar la línea de banda derecha como amenaza real en el 1 contra 1, obliga a los bloques defensivos a estirarse por todo el ancho del campo en lugar de cerrarse hacia un solo sector. Las consecuencias son importantes. El ataque del Madrid se vuelve más vertical y directo porque Diomande no duda en atacar la espalda y obliga a las líneas defensivas a retroceder en lugar de adelantar metros para presionar. La amenaza es mucho menos previsible. Si una defensa acumula jugadores para frenar a Vinicius y Mbappé por la izquierda, Diomande queda en un 1 contra 1 por la derecha que la mayoría de los laterales no suele poder sostener. Y además, libera presión sobre las dos estrellas consolidadas, porque los defensores ya no pueden juntarse sobre una de ellas sin abrir un enorme pasillo para que Diomande lo ataque desde el lado contrario. Lo que hace especialmente raro su perfil actual es su capacidad real con ambas piernas. La mayoría de los extremos modernos están entrenados para recortar hacia adentro y buscar su pierna dominante, un patrón que los defensores ya saben anticipar y neutralizar. Diomande, según los informes, no encaja en ese molde. Puede superar al lateral por fuera y poner un centro tenso con la derecha, o perfilarse hacia su izquierda para rematar o filtrar un pase oculto entre varias piernas. Para los defensores, esa imprevisibilidad roza la pesadilla porque no existe un lado evidente hacia el que obligarlo a salir. Los informes de los ojeadores también destacan sus cambios de ritmo. Puede arrancar desde parado con una explosividad brutal y un instante después frenar en seco para salir hacia el lado contrario, un movimiento que, según los observadores, rompe el equilibrio incluso de defensores de élite. Si a eso se añade su tendencia a mantenerse pegado a la banda y estirar el campo en profundidad, aparece un jugador que genera dudas, sea cual sea el plan rival. Si la defensa se cierra sobre él, se abre espacio en otra zona. Si permanece estrecha, Diomande queda aislado en el 1 contra 1, exactamente el duelo que desea. Estratégicamente, esto cambia cómo cada rival en España y Europa debe preparar un partido contra el Real Madrid.
Durante años, el plan era relativamente sencillo: reforzar defensivamente la izquierda, ceder algo de control por dentro y confiar en que tu mejor lateral sobreviviera suficientes acciones ante Vinicius o Mbappé como para mantener el marcador dentro de unos límites razonables. Ahora ese enfoque entraña un riesgo serio. Si envías más jugadores a la izquierda, Diomande queda 1 contra 1 en la derecha, un emparejamiento que cada vez parece favorecerlo más. Si desplazas recursos para cubrirlo a él, se abre el centro para las llegadas tardías de los centrocampistas o para los movimientos sin balón de Mbappé. Sobre el papel, ya no existe una forma limpia y de bajo riesgo de defender este ataque. La reacción personal de Mbappé ante el nuevo fichaje, según se ha publicado, ha ido más allá de una simple aprobación. Varios medios españoles aseguran que asumió un papel activo como mentor de Diomande desde los primeros días de entrenamiento, algo llamativo si se tiene en cuenta lo dura que suele ser la jerarquía no escrita de los vestuarios de élite con los recién llegados, sobre todo cuando llegan por cifras enormes. Mbappé sabe lo que significa ser un fenómeno adolescente arrojado de golpe a un entorno lleno de expectativas asfixiantes, porque años atrás vivió una experiencia parecida. Al acoger públicamente a Diomande, en vez de tratarlo como una amenaza, habría enviado un mensaje claro al grupo. Al nuevo fichaje había que ayudarlo, no ponerlo a prueba. Las informaciones describen además una química técnica casi inmediata en los partidillos de entrenamiento, con combinaciones a un toque junto a Mbappé y Vinicius Jr. apenas sin vacilar. Un entendimiento instantáneo que a muchos fichajes les lleva meses construir. Nada de esto garantiza el éxito. Fingirlo sería poco honesto. En este club, el talento, por sí solo, nunca ha bastado. La camiseta blanca del Bernabéu lleva incorporado un nivel de escrutinio que ya ha quebrado a más de un adolescente dotado. Una prensa madrileña, capaz de convertir a un héroe en objetivo, después de una sola mala actuación y una afición que exige resultados, no algún día. Más allá de su capacidad natural, Diomande necesitará disciplina defensiva, inteligencia posicional sin balón y la fortaleza mental para absorber la presión sin hundirse. La buena noticia, según esas mismas fuentes del vestuario, es que veteranos como Jude Bellingham se habrían esforzado por integrarlo con rapidez, conscientes de que aislar a un talento de semejante valor sería contraproducente para todo el grupo, especialmente cuando los medios españoles ya están pendientes de cualquier señal de dificultad. Todo esto tiene además una dimensión financiera y política más amplia. Este traspaso no ocurrió de forma aislada. El Real Madrid gastó con agresividad durante toda la ventana, con operaciones vinculadas en los medios a Bernardo Silva, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté y Marc Cucurella en un verano de fuerte inversión antes de que el acuerdo por Diomande quedara cerrado. Un desembolso así de un club que ya soporta enormes compromisos salariales plantea inevitablemente preguntas sobre el cumplimiento del juego limpio financiero y sobre la creciente distancia entre los clubes más ricos de Europa y todos los demás. Cuestiones que organismos como la UEFA y reguladores de la competición, entre ellos Javier Tebas desde la Liga, ya plantearon públicamente en mercados anteriores al hablar del poder de gasto del Real Madrid frente a clubes más pequeños. La forma en que el PSG presentó públicamente su retirada de la carrera por Diomande como una cuestión de principios financieros y no como una simple derrota en una subasta parece una declaración política dirigida a ese debate, un intento de colocarse como el actor más disciplinado fiscalmente dentro de la carrera armamentística permanente del fútbol europeo. Que ese relato resista el análisis, teniendo en cuenta el propio historial de gasto gigantesco del PSG, sigue siendo materia de debate público, no un hecho resuelto. También hay una trama real alrededor de Vinicius Jr. que se cruza con todo esto. A comienzos de agosto, varias informaciones apuntaban a que Vinicius había mantenido conversaciones sobre un posible traspaso al Arsenal, en parte por unas negociaciones de renovación con el Real Madrid que supuestamente se habían estancado. Esos mismos reportes apuntan ahora que podría estar más cerca de firmar un nuevo contrato en Madrid que de marcharse, especialmente tras redoblar el club su apuesta por la profundidad ofensiva con la llegada de Diomande. Nada debe darse por confirmado hasta que haya anuncios oficiales. Sigue siendo especulación procedente de la cobertura del mercado, no un desenlace cerrado, pero sí muestra cómo una sola incorporación puede alterar el poder negociador de toda una plantilla.
Mientras tanto, la pretemporada de Mbappé ha sido una historia de paciencia más que de acción inmediata. Francia llegó a las rondas finales del Mundial de 2026 y terminó en cuarta posición tras perder el partido por el tercer puesto. Después, Mbappé tomó un descanso más largo antes de regresar a la ciudad deportiva del Real Madrid en Valdebebas alrededor del 10 de agosto para pruebas médicas y sus primeras sesiones con Mourinho. Se perdió varios amistosos iniciales, incluidos los encuentros contra la Fiorentina en Austria y el Ferencváros en Hungría, porque el cuerpo técnico priorizó una reincorporación gradual en lugar de precipitar el regreso competitivo del máximo goleador del equipo en las dos últimas temporadas. Ese calendario deja sus primeros minutos reales junto a Diomande todavía a semanas de distancia a medida que se acerca la nueva campaña, lo que no hace sino aumentar la expectación alrededor de este frente de ataque. Si ampliamos la perspectiva, lo que toma forma ahora en el Real Madrid se parece menos a una simple rotación de plantilla y más a un reinicio real de la identidad ofensiva del club bajo un entrenador que regresa con sus propias ideas sobre cómo utilizar todo este talento. Sobre el papel, Mourinho dispone de una de las delanteras más variadas e imprevisibles del fútbol mundial. La velocidad devastadora y la definición de Mbappé por el centro y la izquierda, el regate explosivo de Vinicius Jr. desde el costado izquierdo y, ahora, la imprevisibilidad de Diomande con las dos piernas estirando la banda derecha. Todo ello mientras Rodrigo se recupera de una lesión demoledora que podría mantenerlo fuera hasta cerca del final de este año natural. Son tres perfiles realmente distintos, capaces de rotar, asociarse y acelerar de formas extremadamente difíciles de contener para un único sistema defensivo. Para Diomande, lo más difícil de esta historia ni siquiera ha comenzado. Una gran sesión de entrenamiento y una bienvenida cálida en el vestuario significan poco cuando empiezan los partidos oficiales y tanto el público del Bernabéu como la prensa española, famosa por su escasa paciencia, comienzan a evaluar cada acción en tiempo real. Pero lo que aquella primera sesión habría demostrado es que el talento puro y la serenidad bajo presión no se compran, por alta que sea una cifra de traspaso, o existen en un futbolista o no existen. Diomande llegó a la capital española con la calma de quien cree que pertenece a ese lugar, caminando entre leyendas del deporte sin encogerse, y si conserva esa misma combinación de humildad sin balón y valentía con él, el Bernabéu podría estar ante su próximo gran ídolo para la década que viene. Que esa predicción envejezca bien o mal será algo que solo podrá decidir la propia temporada y no una etiqueta de 140 millones de euros. También hay una razón por la que esta historia resuena más allá de España y conecta directamente con algo que los aficionados al fútbol en Estados Unidos vivieron en primera persona hace unas semanas. El Mundial de 2026 se celebró conjuntamente en Estados Unidos, México y Canadá, la mayor edición del torneo, ampliada a 48 selecciones. Diomande representó a Costa de Marfil en ese campeonato disputado en suelo estadounidense, antes de completar su traspaso a Madrid. Eso significa que los aficionados de Estados Unidos que vieron, aunque solo fueran algunos encuentros en ciudades como Los Ángeles, Dallas o Nueva York, quizá ya vieron destellos del jugador por el que el Real Madrid acaba de pagar una cifra récord. Esa coincidencia entre un mundial celebrado en casa y un mercado europeo lleno de operaciones gigantescas es exactamente el tipo de cruce que ha estado impulsando